Ok, ahora vamos a ver el mismo ejemplo sobre el efecto fotoeléctrico, pero ahora vamos a leer los archivos con pandas. El ejercicio, si no vieron el anterior, dice, se requiere conocer si hay emisión de electrones o no a una frecuencia de fotón dada sobre una superficie metálica de un elemento en específico. Compare la frecuencia del fotón con la frecuencia umbral para determinar si existe la emisión de electrones y, de ser el caso, calcule la energía cinética a la cual se emiten. Se tiene un archivo de texto donde en la primera columna es el símbolo del elemento y en la segunda columna se tiene la función trabajo. Bueno, el archivo de texto lo vamos a poner en los comentarios y es este, ¿no? Se requiere que le pregunte al usuario el símbolo del elemento y la frecuencia de la radiación electromagnética para buscar el elemento en el archivo y, si se encuentra, extraer los datos del archivo y realizar el ejercicio, ¿no? Básicamente es lo mismo que habíamos hecho anteriormente, por lo que primero vamos a exportar pandas, ¿no? Ya que ahora vamos a utilizar pandas. Entonces vamos a import pandas ASPD, ¿no? Debido a que se emplea la constante de Planck para despejar la frecuencia umbral de la función trabajo, como lo vemos en esta ecuación, pues se tiene que definir esta variable, ¿no? Se tiene que dar el valor a la constante de Planck y además vamos a definir un factor de conversión, como lo habíamos visto en el video anterior, ¿no? Entonces vamos a definir a la constante de Planck 26,07,015 a la menos 34, ¿no? Esto vamos a ponerle en joules, ¿no? Es la constante de Planck en joules. Posterior a ello vamos a definir el factor de conversión, vamos a llamarlo FC, y este va a ser de 1.60128 a la menos 19, ¿no? Esto va a ser de electronvoltios a joules, ¿no? A joules. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora vamos a hacer que el usuario introduzca el símbolo del elemento y la frecuencia del fotón, a la cual se requiere conocer si habrá la emisión de electrones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues como lo habíamos hecho anteriormente, hasta aquí todo esto es como el video anterior, a excepción de que hemos importado pandas, ¿no? Entonces vamos a agregar la variable elemento. Esta variable va a ser igual a una entrada. Esta entrada te va a preguntar, introduce el símbolo del elemento, ¿no? Introduce el símbolo del elemento. Y ahora vamos a definir la entrada de la frecuencia del fotón que va a incidir sobre la placa metálica, sobre la superficie metálica, perdón. Entonces a esta variable hay que llamarla frec. Frec va a ser igual, ¿no? Ahora sí, desde un principio hay que convertirlo en un flotante. Float. ¿De quién? De una entrada que va a introducir el usuario, input, de una entrada que va a introducir el usuario, la cual le va a preguntar, introduce la frecuencia del fotón, tal cual como en el caso anterior, ¿no? Con la notación que habíamos dicho que 1.0 e a la más 3 es igual a 1000,
¿va? Entonces, bueno, vamos a correr estas celdas. Nos va a preguntar por introducir el símbolo del elemento. Vamos a ponerle que sea aluminio, como en el caso anterior, 9.0 a la más 20. Y ahora vamos a leer el archivo de entrada. En este caso, el archivo de entrada va a llamar ft.csv, va a tener esa extensión. Y lo vamos a leer por columnas y filas. ¿Ok? ¿Cómo vamos a leerlo? Vamos a crear una variable. A esta variable yo le voy a llamar data. Vamos a decirle que con pandas, ¿no? Porque hemos importado pandas como PD, que lea ese archivo, ¿no? Entre comillas debemos de poner el nombre del archivo, .csv, ¿vale? Y ahora algo muy importante, vamos a definir una variable y esta variable va a ser que la forma en la que nosotros lo leamos sea por columnas y filas. Ahorita vamos a imprimir esta variable para que vean ustedes cómo es que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, ¿de quién vamos a hacer el data frame? De la variable data y la vamos a introducir aquí, ¿no? Para que esta variable nos dice que a esta otra variable que sería el archivo de entrada, pues no nos lea por columnas y filas. Vamos a imprimirlo. Ok, vamos a correr esto, ¿no? Y nos sale los elementos de ese archivo divididos en filas. Estas van a ser las filas y las columnas, ¿vale? Esta columna la vamos a llamar elemento y esta columna función trabajo, ya que aquí sí tienen un nombre, ¿no? Un head. Entonces, posterior a ello, vamos a crear la condición que nos identifique si se encuentra el elemento que estamos buscando dentro del archivo. ¿Qué elemento? Pues el elemento que hemos introducido. Bueno, que el usuario introdujo. Entonces, pues para ello vamos a crear una variable, ¿no? Esta variable nos va a decir que dentro de la variable que nos está leyendo entre columnas y archivos, tome a esa variable la columna elemento. De esa variable tome la columna elemento. Tiene que estar tal cual, está en mayúsculas y debe de ser de esta forma, ¿no? Y si alguno de los caracteres de la columna elemento es igual a la variable elemento que nosotros hemos descrito, que es el que el usuario introduce, pues va a tomar el valor de la columna de función trabajo, ¿no? Es decir, al que le corresponde. Es decir, si el usuario introdujo al germanio, pues va a tomar, esto lo que hace es tomar este valor, ¿no? Por ejemplo, vamos a imprimirlo, como anteriormente ya habíamos dicho que sería el aluminio. Vamos a imprimir, print, ¿qué vamos a imprimir? Pues la variable ft, y nos debe de arrojar el valor asociado en la columna de f-trabajo que se le atribuye al aluminio. Eso es lo que hace esta variable, ¿no? Si algún elemento de la columna elemento, ¿no?, es igual a la variable elemento que nosotros hemos definido, entonces toma el valor de la siguiente columna y guárdalo en esta variable llamada ft. Por eso le he puesto ft de función trabajo, ¿vale? Ahora vamos a definir la función que contenga el cálculo de la frecuencia umbral, ¿no? Es decir, nosotros vamos a definir una función
recuerden que es def, ¿no? El nombre de la función. Vamos a ponerle frec-u, ¿no? ¿Y de quién va a depender? De la función trabajo que nosotros hayamos obtenido, ¿vale? Entonces vamos a crear una variable que nos haga que este string, ¿no? Porque es un string, al fin de cuentas, no es un número, es un tipo string, pues que sea un flotante y que no los multiplique por el factor de conversión, ¿no? Vamos a poner la función trabajo en joules, va a ser igual al flotante, al número decimal de la función trabajo, ¿no? Por el factor de conversión, ¿vale? Y que nos regrese return la función trabajo en joules dividido por la constante de Planck, y esto va a ser igual a tener la frecuencia, ¿no? La frecuencia umbral sub 0, que es igual a la función trabajo a omega entre W, ¿vale? Bueno, ya hemos definido nuestra función. Ahora vamos a definir las condiciones que se deben de cumplir, es decir, que la frecuencia de la radiación electromagnética sea menor o mayor, ¿no? Para que haya emisión de electrones, sí o no. Entonces, este es como las condiciones que estaban dentro del for, que nosotros habíamos leído línea por línea, y vamos a hacerlas, ¿no? Si la frecuencia que nosotros hemos, que es el valor de la frecuencia, ¿no? que el usuario ha introducido, es menor que la variable frecuencia umbral, pues entonces, en función de que está en función de la función trabajo, pues entonces imprime que no hay emisión de electrones. O emisión de electrones, ¿vale? Por otro lado, si esto no se cumple, entonces, ¿no? Imprime hay emisión de electrones, ¿vale? Y posterior a ello, como debemos de calcular la energía cinética con la que estos electrones se emiten, la energía cinética asociada a los electrones emitidos, pues vamos a calcular esta energía cinética, que sería tal cual el caso anterior, como lo vimos en el ejemplo anterior, ¿no? La constante de Planck por la frecuencia introducida por el usuario, menos la constante de Planck por la frecuencia umbral, que es la de nuestra función, ¿no? Vamos a multiplicar frec-u en función de la función trabajo y vamos a imprimir esto, ¿no? La energía cinética del electrón emitido asociada, vamos a ponerle la energía cinética asociada al electrón emitido es tal, en joules, ¿no? En joules. Ahora sí vamos a seguir corriendo desde esta que nos quedamos. Y vean,
El resultado va a ser el mismo porque hemos introducido los mismos datos. Hay emisión de electrones y la energía cinética asociada al electrón emitido es 5.9 por 10 a la menos 13 joules.